Gracias a todos por estar acá. Les doy la bienvenida en nombre de Docentes del Reino, de la Comisión de la Provincia de Buenos Aires, a esta charla, primer charla inspiradora del año 2024, que lo que pretende es ser un espacio justamente inspirador para poder compartir experiencias novedosas, experiencias impactantes que trascienden en nuestro ámbito, y si son escuchadas por otros pueden también influir en otros espacios también. Hoy, en esta primer charla, tenemos una invitada muy especial que Dios me regaló la bendición de conocer el año pasado a través de otra mujer de Dios, a través de la doctora Carlota López, y me la presentó en una asamblea, en un marco muy especial, y en un ratito la conocí y nos conectamos espiritualmente. Fue hermoso escuchar lo que ella me contó, me impactó mucho y dije, bueno, le conté al equipo de la Comisión de Buenos Aires que me encantaría invitarla para que comparta, porque lo que ella me contó acerca de su relación con Dios y cómo fue respondiendo al llamado de Dios es muy impactante, es muy renovador, es muy hermoso. Así que, Norma, yo te quiero agradecer por tu humildad, tu sencillez de darte así, en ese recreíto que tuvimos en la asamblea. Me fuiste de mucha bendición y creo que vas a ser de mucha bendición ahora en esta sala y después cuando te escuchen también. Norma Capovel de Abolio, una mujer muy interesante en Cristo. Me gustaría que nos cuentes también del proceso y todo eso, así que te doy la palabra con libertad. Y si hay alguna pregunta, sería interesante que la escriban. Entonces después entre nosotras vemos, para no interrumpir. Norma, que Dios te bendiga y nos bendiga a todos a través de este testimonio. Gracias, Daniela, gracias. Bueno, el placer y el honor es mío. Yo la verdad es que hace un rato Gaby me escribía y me preguntaba cómo estaba y yo le digo, media como rara saliendo de mi zona de confort, ¿no? Porque yo acostumbro a dar charlas, pero en otro marco, que es en el marco de la concientización y haciendo escuela sobre la prevención de abusos y de violencia, ¿no? Capaz que han escuchado hablar del protocolo de abuso y de violencia que hemos redactado un grupo de hermanos en Cristo a través de Asiera, y es a eso lo que en este tiempo el Señor me está llevando más abiertamente a servirlo, ¿no? A trabajar en esas capacitaciones. Pero bueno, les cuento un poquito de mi historia y ojalá les sea de bendición. Y está bueno que haya gente en la sala, gente que me conoce, porque eso es un doble desafío, porque no puedo mentir, no puedo ocultar nada, y las personas que están acá me conocen y me conocen muy bien. O sea que todo lo que yo diga ya saben que es tal cual como lo voy a contar. Bueno, como Dani les dijo, mi nombre es Norma Capovel de Abolio, soy esposa, soy mamá de 2 hijas. Hace un mes y medio, casi, no, ya 2, pasó el tiempo, me convertí oficialmente en suegra, así que es un título que estoy estrenando y que me gusta mucho porque, como digo yo, no me convertí en suegra, sino en mamá de un hijo varón, y como familia lo estamos disfrutando. Por otro lado, soy abogada. Decidí estudiar abogacía, creo que cuando tenía allá por 10 años, así que hace como 42 años atrás. Y en ese momento yo soy hija de alemanes, así que imagínense que un poco en mi casa era todo muy así, ¿no? Y lo que mi papá me dijo en ese momento: hija, esto no es para gente decente. Y yo dije, wow,
Entonces, ¿qué voy a estudiar? Yo quiero estudiar abogacía, decía yo. No sé por qué a los 10 años quería ser abogada. O sea, no lo sé porque no había nadie en mi familia que lo fuese, ni tenía, no sé de dónde salió ese deseo. Realmente me lo pregunto, pero no lo sé. Y esa fue la respuesta de mi papá, que fue como un poco un golpe bajo de decir, bueno, no, acá se terminó lo que yo quería. Pero se ve que ya tenía pasta de abogada y vieron que ser mujer y ser abogada es tener la última palabra. Siempre, siempre. Yo a veces en broma le digo a mi esposo cuando me dice, siempre tenés que tener una respuesta para algo, siempre. Y yo digo, bueno, sí, soy mujer y soy abogada, así que siempre tengo que tener una respuesta. Y en ese momento a mi papá le contesté, tal vez haya gente que busque abogados honestos, le dije. Bueno, tristemente, o porque el Señor así lo dispuso, mi papá no pudo verme recibida porque 2 años después partió a la presencia del Señor, así que él no pudo ver eh, esto que yo anhelaba, ¿no? Pero bueno, en el medio, cuando mi papá fallece, mi mamá tuvo que salir a trabajar en casas de familia, o sea, porque los recursos eran muy pocos, no alcanzaba la pensión que recibía de parte de mi papá, entonces mi mamá tuvo que salir a trabajar y nosotros vivimos en Campana, vivimos a 70 kilómetros de Cava, donde estaba antes, ahora hay una facultad de Derecho en Zárate, la tenemos a 10 kilómetros, pero es privada, pero en ese momento la única opción era viajar a Capital. Y la verdad es que yo dije, pobre, mi mamá no me va a poder bancar el estudio, la facultad. Entonces digo, voy a buscar en Campana algo que me guste, que pueda estudiar. Intenté estudiar profesorado de historia, que más o menos, qué sé yo, tenía un poco que ver con lo que con lo que me gustaba. Pero indudablemente había algo dentro mío que no, eso no era, eso no era. Yo seguía con la inclinación por el derecho y entonces me puse a investigar, ya para esto trabajaba, y me puse a investigar y encontré que podía viajar si yo juntaba las materias 2 veces a la semana, viajaba solo 2 veces a la semana. Eso sí, tenía que salir de mi casa porque en esa época no era autopista, así que tardamos 4 horas en llegar a Cava. Yo salía de mi casa a las 4 de la mañana para más o menos entrar a cursar a las 8. Y cursaba todo el día y volvía y así. Bueno, pero así dije yo, voy a estudiar. Entonces, ¿esto por qué lo cuento? Porque cuando alguien me dice, no, yo no puedo hacer una carrera porque no tengo los recursos, yo siempre digo, los recursos, no importa al ritmo que uno lo haga, pero cuando uno quiere lograr algo, lo puede hacer. Porque nosotros los recursos no los teníamos. La realidad es esa. Yo jamás, hermana, en la carrera me pude comprar un libro, nunca, nunca. Y una vez viniendo en el colectivo, en el Chevalier, famoso Chevalier que tenemos de Capital a Campana, yo le decía al Señor, ¿por qué no? Nunca me puedo comprar un libro. Y él, en su amor y así con esa dulzura con que él nos trata, me dijo, miren, les cuento esto y me estoy acordando casi a qué altura del colectivo estaba sentada cuando sucedió esto. Y el Señor me dijo, ¿alguna vez te faltó hija para estudiar? Y yo dije, no, la verdad es que no, porque o me prestaban, o iba a la biblioteca, en esa época se alquilaban los libros, no sé si hoy se siguen haciendo, y nunca me faltaron los recursos para estudiar, nunca. El Señor siempre fue proveedor. Y por otro lado estuvo el esfuerzo personal, ¿no? Tanto de mi madre, que trabajaba en 5 casas de familia por día, yo casi no la veía, y yo siempre fui media como atrevida con el tema de las manualidades, siempre me mandé. Entonces, en esa época, las que pintamos canas se deben acordar, se usaban las cajitas forradas en tela y los portarretratos forrados en tela. Bueno, entonces yo hacía eso, me había armado un muestrario y andaba por los barrios de Campana, en los negocios, ofreciendo eso y levantaba pedido, los fines de semana lo realizaba y los vendía. Yo sabía que necesitaba X cantidad de dinero para viajar cada día
de las 2 veces que bajaba en la semana a la facultad. Y así fue que llegué a recibirme y a tener mi título, ¿no? Y la verdad es que la docencia no estaba en mis planes. Sí estaba el ejercer como abogada. Pero, por otro lado, a los 17 años yo siento el llamado de parte de Dios de servirlo a los que estaban, de llevarle la palabra, a los que estaban privados de su libertad, a los presos. Así que imagínense, yo quiero que ustedes se pongan en contexto. Yo hoy tengo 51, casi 52 años. Imagínense 17 años. Una rubiecita, no, contrario ahora era muy flaquita, una cosita así que parecía que se iba a quebrar queriendo entrar a una cárcel. Era una locura. Claramente era una locura. Pero quien hoy es mi esposo, que en ese momento era mi novio, me dijo algo así más o menos como mi papá. Yo nunca tuve personas al lado que me han dicho, dale, dale, vos podés, no, siempre. En ese momento mi esposo me dijo, vos estás re loca. Me dijo, ¿es eso o soy yo? Y bueno, nada, hoy, pasados los años, me encuentro con un pastor dedicado al ministerio carcelario que en ese momento había visitado. Miren, ustedes no son casualidades, ¿no? Causalidades. La iglesia que hoy, en la cual hoy me congrego, y yo le fui a preguntar, porque yo dije, no puede ser, si el Señor a mí me llamó a este ministerio, ¿cómo puede ser que, y yo creo que Él es el hombre para mi vida, que me conteste esto? Entonces ese hombre tampoco creyó en mí. Hoy se lo recuerdo al pastor, al hermano. Él tampoco creyó en mí. Y me dijo, bueno, me palmó la espalda. ¿Vieron cuando uno le palmea la espalda? Ya está. Olvídate. Estás patriqui. Y me dijo, bueno, ponete a orar, porque a veces lo que nosotros sentimos un llamado no es lo que realmente Dios nos está diciendo. Ora y el Señor lo va a confirmar. Bueno, cuestión que me casé, me recibí, en ese orden, me casé y al año siguiente me recibí, después vinieron las niñas y, y un día yo iba manejando, recién empezaban a aparecer los celulares, yo lograba tener un celular, iba manejando para la ciudad de Zárate a un tribunal y me suena el teléfono, me tiro al costado de la ruta para atender y era una diputada en ese momento, quien después fue intendente de nuestra ciudad. Y me dice, así, ella toda muy así, ¿no? Porque todavía está entre nosotros. ¿Vos sos fulana de tal? Sí. Bueno, mira, yo soy fulanita, te quiero decir, vos sos abogada, en la cárcel están necesitando abogados. ¿Querés ir a trabajar? Y yo dije, wow, qué genio. Me puse a llorar, les cuento, me puse a llorar. Porque le dije al Señor, Señor, voy a hacer lo que me mandaste y encima me van a pagar. Sos tan bueno que encima voy a cobrar un sueldo por servirte a vos. Y bueno, ya para esto mi esposo se había acostumbrado, porque yo ya era abogada, entraba a las comisarías, salía, él veía que no me pasaba nada, que volvía haciendo la misma a mi casa. Entonces ya el Señor había preparado su corazón para ese momento. Bueno, y llegó el día que tuve que entrar a la cárcel, y contrario a lo que yo pensaba que iba a entrar, iba a predicar y la gente se iba a convertir y los presos iban a arrepentir de sus pecados y que esto y que lo otro, entré y me metieron en una oficina con 4 o 5 compañeros que me miraban peor que los presos, les cuento. Porque ser profesional dentro de un ámbito como es una cárcel tiene muchos prejuicios. O sea, no sos tan bien recibido. Y la verdad es que todos los días me venía llorando. Pues yo decía, sí, pero no me saludan. Entonces dije, bueno, tengo que buscar una estrategia. Y llegaba todos los días, le tocaba al hombre y decía, hola, ¿cómo te va? Yo me llamo Norma, ¿vos cómo te llamas? Y así todos los días durante una semana. Pero todos los días me venía llorando. Y yo decía, pero señor, al final, ¿para qué me llevaste ahí? Si, si nada, no me quieren, los presos no los veo, o sea, ¿a quién le predico? ¿Qué? No entiendo. Y el Señor, en ese momento, me reveló algo y me dijo, también te mandé por ellos.
yo también morí por tus compañeros. Y ellos también necesitan libertad. Tienen otras prisiones, como tal vez las tenés vos y como tal vez las tengo yo hoy día. Porque por estar en la iglesia, nada nos quita y nos libra de no tener algunas prisiones, ¿no? De las cuales debemos ser libres. Bueno, estos compañeros míos de trabajo también tenían prisiones. Y cuando entendí eso y le pedí perdón al Señor y mi perspectiva cambió y empecé a ver las cosas desde otro lugar y desde el lugar de que también los tenía que ver con amor a ellos, y obedecí, y resalto la palabra obedecer, porque siempre de la obediencia viene la bendición. Y a veces uno sabe que tiene que obedecer, pero no quiere obedecer, porque uno está muy convencido de que uno tiene la razón, de que uno sabe lo que hace, de que... Y la palabra del Señor es clara, pero nosotros no queremos salir de nuestra zona de confort. Y nos estamos perdiendo el paquete de bendición que el Señor tiene preparado para nosotros. El domingo escuchaba algo, ¿no? En nuestra congregación, ¿no? Como que hay en exhibición todas las bendiciones que podemos recibir y y están todas a nuestra disposición, y nosotros solo agarramos una pequeñita, pudiendo agarrar todo el resto, ¿no? Pero hay una condición para agarrarlas a todas, y es la obediencia. Y en ese momento yo decidí obedecer al Señor. Fue una de las pocas veces que decidí bien, porque muchas veces decidí mal. Y ahora ya van a ver por qué. Y decidí bien y decidí obedecer. Y entonces cuando yo le obedecí al Señor y entendí que también el Señor me había mandado por mis compañeros, ¿saben qué pasó? Al otro día empezó mi mundo en la docencia. Porque al otro día, no pasaron ni 24 horas, al otro día cuando yo entro a la oficina, suena el teléfono, me llaman desde adentro del penal porque las oficinas estaban del lado de afuera, o sea, ni siquiera nunca había cruzado el muro. Me llaman y me preguntan, me dicen, le hablamos del área de escuela del penal. Ah, le digo, sí, ¿qué lo puedo ayudar? Y me dice, ¿está interesada en venir a dar clases de derecho a la escuela? ¿Le gustaría? ¿Usted cree que podría? Y yo me quedé así como la cara de Jimena, los ojos grandes, porque yo dije, wow, voy a entrar. Y entré. No solo que entré a la escuela, entré a un aula como a la que entran ustedes todos los días. No hay diferencia, la escuela del penal no tiene diferencia con una escuela afuera. Entonces yo estaba 2 veces por semana durante 2 horas en un aula con entre 10 o 15 internos dándole clases de derecho. Y ahí estaba la respuesta del Señor. Vieron que les dije, en la obediencia está la bendición. Cuando yo decidí obedecer, el Señor abrió las puertas de lo que tenía preparado para mí. Y pasaron más o menos como 7 años que estuve dando clases dentro del penal. Y la verdad, no sé si aprendieron mucho de derecho, porque mi intención era otra. Mi intención era que conocieran a Cristo. Entonces, si aprendieron algo de derecho, gloria a Dios. Pero lo que más satisfacción me da hoy es recibir mensajes de algunos exalumnos y saber dónde se están congregando y cómo está su vida espiritual. Porque a eso era donde yo apuntaba. Después mi vida tomó rumbos y hoy les dije, no siempre tomé buenas decisiones. Y hubo un momento de mi vida en la cual tomé malas decisiones también. Y me terminé separando de mi esposo. Y estuvimos separados durante 7 años, 7 años más o menos. Uno diría que ya el matrimonio estaba muerto, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen que el Señor ya no resucita muertos, yo siempre le digo, venía a contármelo a mí, o venía a preguntármelo a mí.
que te puedo hablar de cómo el Señor resucita muertos, porque mi matrimonio estaba muerto y enterrado. Mi familia estaba muerta y enterrada. Pero el Señor, en su amor, nunca nos soltó la mano, a ninguno de los cuatro, ni a mis hijas, ni a mi esposo, ni a mí. Cada uno con su proceso, por diferentes lugares, pero nunca nos soltó la mano. Y hubo un momento en que el Señor dijo hasta acá y hasta ahora. Acá terminó este proceso y acá empieza una nueva etapa. Y yo me acuerdo que había decidido en una prédica que había escuchado que esta es otra lección que me dio el Señor, porque muchas veces uno piensa que recibe palabras solamente de alguien que sea muy preparado, de alguien que sea muy reconocido, y el Señor en su palabra nos enseña que si Él nos quiere hablar, nos habla a través de una burra, a través de una piedra o a través de quien sea que nos quiera hablar. Y en un momento, en una oportunidad, yo estaba en una congregación en Capital, y iba como muy ansiosa a escuchar al pastor, un pastor muy reconocido, y resulta ser que estaba de vacaciones, porque era más o menos por acá, por febrero. Así que imagínense mi desilusión, que me había ido hasta acá y no iba a escuchar al pastor. Y sube Marco Brunet, ¿les suena? Dije, bueno, así en mi rebeldía, ¿vieron? Dije, bueno, al menos voy a escuchar a este cantar. Ya que no voy a escuchar al pastor, al menos voy a escuchar a este cantar. Pero ¿cuál mi decepción? ¿Cuál mi decepción? Porque cuando sube Marcos Brunet, dice, bueno, pero yo no les voy a hablar. Hoy me acompaña mi papá y él les va a hablar. Y yo dije, ay, ¿me permiten decir una palabra media rara? Perdón. Yo dije, ¿y a este viejo quién lo conoce? Dije yo, ay, Señor. Bueno, cuestión, hermanas, que fue el Señor hablando bien. Era un auditorio para 4.000 personas, pero yo sentí que esa noche, a través del hermano Darío Brunet, era él, el Señor y yo. No había nadie más. Y él hizo un llamado a la restauración familiar. Y ahí otra vez yo entré en cabales y dije, el secreto era la obediencia. El secreto era la obediencia. Y decidí obedecer. Y él hace un llamado y pide quién quiere pasar al frente y quién quiere que su familia sea restaurada. Y yo pasé. Creo que fui la primera en llegar al altar. El templo este al que les cuento tiene bancos. Queda por la zona de Belgrano, capaz que alguna lo ha visitado alguna vez. Tiene bancos largos, no son sillas. Sí que salté los bancos, porque yo estaba como en la cuarta, quinta fila. Salté los bancos para poder llegar al altar. Y ahí me esperaba el Señor. Ahí me esperaba el Señor. Y me desarmó en su presencia, me desarmó en ver mi vida, en ver las malas decisiones, en ver el tiempo en el que no había reflexionado en la obediencia y en todo lo que se estaba destruyendo o se había destruido. Pero yo tomé una decisión esa noche y se la dije al Señor, Señor, yo te pido, primero le pedí, porque vieron que las mujeres somos re pedigüeñas, primero le pedí, le dije, Señor, yo te pido que restaures mi familia. Y si no lo haces, yo me comprometo hoy a quedarme sola para servirte. Bueno, cuestión que se lo comenté a mi esposo, a mi ex esposo en ese momento, ya ni sé lo que era. Y mi esposo, si uno le dice que tiene un problema y quiere hablar, corre para el otro lado, les cuento. Huye de los problemas. Entonces yo se lo mandé por mensajito de texto, me clavó el visto. Imagínense, yo mordía los dientes. Y digo, bueno, pues yo le había invitado a que venga a mi casa, que quería charlar con él. Entonces, como yo veía que no iba a venir, me decidí y se lo escribí. Le dije, como no vas a venir, te lo voy a mandar por acá. Entonces le mandé todo un texto largo donde le puse que el Señor había hablado a mi corazón y que
me había dicho que iba a restaurar mi familia, que yo no sabía lo que le había dicho a él, pero que quería que él supiese que yo estaba orando por esto y que si él estaba en la misma sintonía o el Espíritu Santo le había hablado de la misma forma, acá estaba yo. Bueno, cuestión que tardó en contestarme, pero me contestó, me dijo que me amaba, que era la mamá de sus hijas, qué sé yo, y acá estamos. El Señor fue fiel y el Señor restauró nuestra familia y la restauró de una manera tan preciosa que no quedaron marcas. Una vez una profesora en el secundario dijo que cuando un frasco se rompía, si uno lo pegaba, podía volver a cumplir la función, pero siempre se iban a notar las grietas. Y yo, si hoy tuviese a esta profesora delante, le diría que tiene razón, pero que hay una excepción, que es cuando Dios restaura, no deja grietas. Yo no sé si esto que yo les estoy contando tiene que ver con un proyecto educativo. Tiene que ver con mi vida y tal vez alguna de la que me esté escuchando le esté sirviendo. Yo restauro cosas. Mis amigas saben que me gusta restaurar, agarrar. Yo soy re ciruja, tengo alma de ciruja. Yo voy por la calle y donde veo un volquete, ahí me tiro de cabeza. Donde mis amigas dicen, tengo esto para tirar, y yo digo, no, dámelo a mí, dámelo a mí, dámelo a mí, y lo restauro y le doy, porque creo que eso es lo que el Señor hace con nosotras. Nos saca de la basura, nos agarra como desecho, eso que ya nos servía y que nadie quería, nos lija, la lija duele, arde, nos lija, pero también nos mima, nos acaricia, nos protege, porque nosotros cuando protegemos algo le ponemos barniz, le ponemos cetol, y nos da una nueva función. Y casi no quedan recuerdos de ese trasto viejo que agarramos de la basura. Patri, que está acá con nosotros, una vez me dio una cómoda que ella la quería tirar. No la quería más en su casa, no la quería más, no la quería más. Bueno, esa cómoda luce en el departamento de mis hijas en Capital hoy, cual una pieza nórdica de las que hoy podemos encontrar en las mejores casas de decoración, y fue solo un trabajo de restauración. Y eso hizo el Señor con mi vida. Y eso hizo el Señor con mi matrimonio. Y les quiero contar que no hay señas en mi matrimonio del pasado. Todo lo que hay hoy es nuevo. Y en ese momento yo me acuerdo que le dije a mi esposo, esta decisión que yo tomo, que no sé si vos vas a compartirla o no, no solo me va a bendecir a mí, te va a bendecir a vos y tu ministerio. Él en ese momento había sido nombrado maestro de la escuela bíblica, sino que también va a bendecir a nuestras generaciones, va a bendecir a nuestras hijas, va a bendecir a los hijos de nuestras hijas. Y estoy segura de eso, porque el Señor hace las cosas así. Y así fue. Nuestro matrimonio se restauró. Yo retomé la docencia, primero en un instituto bíblico, a través de FIET. No sé si lo conocen. Empecé a dar clases en FIET. Y nosotros en la iglesia en la cual yo me congregaba en ese momento, teníamos un colegio. La iglesia sigue teniendo un colegio. Y yo había formado parte de la elaboración y de la creación de ese colegio. Había sido durante mucho tiempo la representante legal del mismo. Y bueno, y volví a ejercer la docencia en este nuevo tiempo, en esta nueva norma, en esta nueva versión de colegio. Yo ya había dejado el colegio en la cárcel. Ahora ya por razones de salud sigo siendo oficial del servicio penitenciario, pero por razones de salud yo ya no puedo ingresar al penal porque soy paciente de riesgo, entonces ya no podría seguir haciéndolo, pero hoy me dedico a servir a los que sirven. Me dedico a capacitar a los que ingresan a trabajar en el penal. Y sigo haciendo docencia desde ese lugar. Y yo creí que hasta ahí estaba todo como
ya, bueno, Norma, ya tenés 50 años, ya está, tus hijas ya están grandes, ya está todo encaminado. Creí como que eso iba a quedar en una meseta así, pero quiero decirles que el Señor siempre nos sorprende. Y aquel monte que tenemos por delante, todavía tenemos que pedírselo al Señor, porque todavía Él nos lo quiere dar para conquistarlo. En ese momento, cuando yo le digo esto a mi esposo, bueno, y la familia se restaura, su rol en la iglesia empieza a crecer, primero lo nombran diácono, y hoy, el día de hoy, está como encargado de la iglesia, está a cargo de la iglesia. Bueno, eso hizo que yo me tenga que dejar mi amada iglesia, y lo digo y me emociono porque tengo el corazón partido en dos iglesias. Eh, y en este momento tengo hermanas de las dos iglesias acá acompañándome porque son mi familia. Pero también ahí hubo que obedecer. Porque yo siempre escucho que la gente se cambia de iglesia o se va de iglesia porque está enojada, porque no le gusta el pastor, porque no le gusta el hermano, porque no le gusta cómo lo miran, porque... Ay, hermanas, yo no les puedo explicar lo difícil que fue para mí la decisión de tener que cambiar, de tener que irme, pero tenía que acompañar a mi esposo. Y ahí tuve nuevamente que tomar una decisión y que obedecer. Y no fue fácil. Y por momentos le diría que sigue sin ser fácil. Pero uno cuenta con el respaldo del Señor, que no es cualquier respaldo, que es el mejor que podemos tener. Amo a la iglesia que dejé, amo a la iglesia en la que estoy, y el Señor me ha bendecido de tal manera que, no saben, para colmo, vieron, mujer, abogada, docente. Uno es cola inquieta, uno quiere hacer de todo. ¿Qué me dijo mi esposo nuevamente cuando me cambio de iglesia? Yo, en la iglesia en la que estaba, no sé, por ahí anda Morina, y que puede dar fe de lo que digo, y Patri también. En la iglesia en la que estaba, ay, era día miércoles, siempre en el medio, metida en todos lados. ¿Qué me dijo mi esposo? Escúchate, así, te venís, pero tu perfil es subterráneo. Ay, yo dije, ¿y eso cómo lo hago? Pero para eso el Señor también me estaba preparando para ese tiempo. Y yo le digo, ¿pero cómo perfil subterráneo? No te entiendo. Me dijo, mira, vos llegás a la iglesia, te quedás sentada en un banco y ahí te quedás. Me dijo, porque no hay que herir el corazón de ningún hermano. Bueno, ahí tenía que obedecer también. Ahí tenía que obedecer. Y yo venía de estar en un servicio continuo, haciendo de todo, a no hacer nada. Pero el Señor sabía que me iba a tocar ese tiempo. Y un tiempo antes, el Señor me llama a través de Asiera a trabajar con el protocolo de abuso y de violencia para casos que se den dentro del marco de las iglesias o dentro del ámbito familiar. Lo cual me abrió una puerta de servicio que fue tremenda. Y yo, no se olviden en el relato que yo estaba dando clases en el colegio también. Y mi agenda se empezó a completar de tal manera, hermanas, de tal manera, que yo no tenía forma de cumplir con todo. Y me estaba empezando a sentir en falta con el colegio, porque yo estaba faltando a mi palabra, que era la de asistir a dar clases. Ese era mi compromiso. Pero el Señor me estaba llevando a otro lado. Y entonces llegó un momento, que creo que así comenzó nuestra charla con Daniela, ya por diciembre en la asamblea, que agarré la agenda, literalmente agarré mi agenda, y se la puse, eso fue mayo del año pasado, se la puse en oración al Señor y dije, Señor, acá está mi agenda, haz lo que quieras vos.
Y la respuesta tal vez no va a ser la que ustedes estén esperando. La respuesta fue: tuve que renunciar al colegio. Porque el Señor necesitaba, no, el Señor no necesita nada. El Señor quería trabajar conmigo en otro lugar. Tal vez haciendo docencia, porque las capacitaciones que damos es hacer docencia, pero no ya en el ámbito de una escuela. Y bueno, en Argentina 2023, imagínense, renunciar a un trabajo no es una decisión fácil que tomar. Pero nuevamente apareció la obediencia. Y el Señor había sido claro. Y decidí bien en esa oportunidad y decidí obedecerle. Y yo les puedo asegurar que sí, obviamente, faltó ese ingreso, pero nunca nos faltaron recursos. Patri siempre dice, porque le digo, orá porque tengo que ir a tal lugar, pero no tengo plata. Y ella me dice, mañana me vas a decir que te apareció un trabajo. A Morina, que anda por ahí, también me suele decir lo mismo. Mañana me vas a decir que apareció un trabajo y que te llegó la plata justa para viajar. Y es así. La realidad es que es así. El Señor siempre provee, no lo justo, provee más. Provee más. Y no hemos sentido nunca la ausencia de ese ingreso. Nunca hemos sentido, pasamos dificultades económicas como las pasa cualquier argentino en este momento, ¿no? Más cuando uno tiene un problema de salud y tiene medicamentos o cuestiones costosas que cubrir. Pero el Señor siempre ha sido fiel. Y con esto yo lo que les quiero decir o dejar, y reflexionando un poquito, y hoy le contaba a Daniela que estaba pensando en la figura de David, cuando David quiere ir a pelear contra el gigante y Saúl le da su armadura y le dice, bueno, ponete esto y anda. Y Saúl intenta ponérselo, pero se lo saca y dice, esto yo no puedo con esto no es mi talle, esto no es mío, yo así no puedo. Así es nuestra vida. Y así es nuestra vida en el servicio. No es fácil ser docentes del reino en este siglo. Y con la cultura como la tenemos. Y con los desafíos que tenemos por delante frente a un aula. No es fácil. Pero ¿saben qué? No busquen estandarizarse. Busquen distinguirse. Distinguirse con la presencia del Señor. Distinguirse de una manera tal que nadie pueda dejar de reconocer que lo que hay en ustedes es completamente distinto. Y con esto no quiero decir que no hay que capacitarse, ¿eh? Que no hay que hacer cursos, talleres, capacitaciones. Eso está más que bien. Pero pongámosle ese condimento extra. El condimento de que mi armadura no te sirve a vos. Mi túnica no es de tu talle y la tuya no es del mío. Cada uno tiene preparado lo que el Señor determinó para su vida. Y tal vez uno se la planeó a la vida como muy estructurada y muy lineal. Y el Señor dice, yo no actúo así. Así actúas vos, pero yo no. Yo actúo de otras formas. Y es maravilloso dejarse sorprender por el Señor. Es maravilloso dejar de decir, bueno, Señor, ¿sabes qué? Yo me entrego. Llévame a donde vos quieras. Llévame a donde vos me necesites. Con lo que tengo en la mano, ¿qué tengo en la mano? ¿Mi rol de docente? ¿Mi capacidad de enseñar? Esto es lo que tengo, lo pongo en tus manos, Señor. Y llévame a donde vos me quieras llevar. ¿Yo qué tenía en la mano? Un título de abogada, al cual ya quería renunciar porque ya estaba cansada de la gente, cansada de los juzgados, cansada de todo. Y hoy me doy cuenta que todos estos años, estos 25 años, fueron solo la preparación para ese monte que estoy por conquistar.
Entonces, no te desanimes, porque los momentos vienen, los momentos difíciles vienen. Hoy le decía a una de mis amigas, hay que prepararse para el día malo. Entonces, mientras no llega el día malo, prepárate, disfrutá, celebrá lo que estás haciendo, salí de la quejabanza y métete en la alabanza. Alabá a Dios por tu vida, alabá a Dios por tu servicio, alabá a Dios por lo que tenés. No te quedes estancada en lo que te falta. Porque si David hubiese mirado todo lo que le faltaba o todo lo que tenía en contra frente al gigante, y yo creo que pegaba la retirada como le podríamos haber pegado cualquiera de nosotros. Pero él vio a quién peleaba con él. Entonces yo te animo en esta noche a que vos no pienses en tus limitaciones y que te dejes llevar en el río de Dios, a donde Él te quiera llevar, a donde Él te quiera llevar. Y sorprendete, como me sorprendí yo y como me sigo sorprendiendo día a día. Una hermana hace 2 años atrás, cuando cumplí mis 50, me regaló un neceser. ¿Sí? Lo ubican, un neceser. Grande el neceser que me regaló, ¿eh? No es chiquito, es grande. Y me dijo, hace 2 años atrás, me dijo, es para los viajes que vas a hacer. Y yo en ese momento no estaba viajando a ningún lado. Y ahora pregúntenle a las que andan por ahí cuándo me encuentran en mi casa. Ahora decidí tratar no viajar en el mes de marzo, porque la agenda se empezó a llenar de viajes ya. Una semana voy a estar en San Luis, a la semana en Colombia, la semana siguiente en Jujuy, y así sucesivamente. Pero no soy yo la que lo busca, es el Señor que manda. Y uno solo obedece. Y uno solo obedece. Así que, hermanas, para mí ha sido un honor compartir con ustedes, pero espero haberles sido de bendición. Y que el Señor nos guíe por el camino que Él nos quiera guiar, pero que, por favor, podamos tener los oídos abiertos para poder escucharlo y un corazón dispuesto para poder obedecerlo. ¿Sí? Que el Señor las bendiga.